Suma Teológica, parte tercera, cuestión 10. Sobre la ciencia bienaventurada del alma de Cristo. Corresponde a continuación tratar de cada una de las ciencias antedichas, pero, habiendo hablado ya de la ciencia divina en la primera parte, cuti cetes 14, nos queda estudiar las restantes. En primer lugar, la ciencia bienaventurada, luego, la ciencia infusa, qui número 11. Finalmente, la ciencia adquirida, Kuki 12. Sin embargo, por haber tratado ampliamente en la primera parte, Kizizi 12, de la ciencia bienaventurada, que consiste en la visión de Dios, ahora solo vamos a ocuparnos de lo que se refiere al alma de Cristo. Sobre esto se formulan 4 preguntas. ¿El alma de Cristo tuvo la comprensión del Verbo o de la esencia divina? Lo conoció todo en el Verbo. El alma de Cristo conoció en el Verbo infinitas cosas. Ve al Verbo o la esencia divina con más claridad que cualquier otra criatura. Artículo 1. El alma de Cristo tuvo y tiene la comprensión del Verbo o de la esencia divina. Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo poseyó y posee la comprensión del Verbo o de la esencia divina. Bon. Dice Isidoro que la Trinidad es conocida solo para sí misma y para el hombre asumido. Por consiguiente, el hombre asumido tiene de común con la Santa Trinidad el conocimiento de sí misma que a ésta le es propio, y este es un conocimiento comprensivo. Luego el alma de Cristo tuvo la comprensión de la esencia divina. Tuo. Es de mayor categoría la unión con Dios en su ser personal que la obtenida por medio de la visión. Pero, como escribe el Damasceno en el libro 3, toda la divinidad, en una de las personas, se unió en Cristo a la naturaleza humana. Por tanto, con mayor razón verá el alma de Cristo toda la naturaleza divina, y así se saca la impresión de que el alma de Cristo tiene la comprensión de la esencia divina, como enseña Agustín en el libro de Trinitate. Lo que conviene por naturaleza al Hijo de Dios, le conviene por gracia al Hijo del Hombre. Ahora bien, comprender la esencia divina compete al Hijo de Dios por naturaleza, luego le compete al Hijo del Hombre por gracia, y, de este modo, parece que el alma de Cristo tiene por gracia la comprensión del Verbo. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest. Lo que uno comprende queda circunscrito a sí mismo. Ahora bien, la esencia divina no está circunscrita por comparación al alma de Cristo, porque la sobrepasa infinitamente. Luego el alma de Cristo no tiene la comprensión del Verbo. Respondo. Como se deduce de lo dicho anteriormente. Comamos 1. La unión de las naturalezas en la persona de Cristo se realizó de tal modo que cada una de las naturalezas permaneció sin confundirse con la otra. Es a saber, de manera que lo que es increado permanece increado, y lo que es creado continúa dentro de los límites de la criatura, como enseña el Damasceno en el libro 3, pero es imposible que una criatura tenga la comprensión de la esencia divina, como se dijo en la primera parte, Kunaos 1, porque lo finito no puede comprender a lo infinito, y por eso es necesario decir que el alma de Cristo no poseyó en modo alguno la comprensión de la esencia divina. A las objeciones. 1. El hombre asumido es agregado a la Santísima Trinidad en el conocimiento de ella, no por razón de la comprensión, sino en virtud de un conocimiento excelentísimo en comparación con las demás criaturas. Tampoco en la unión personal comprehende la naturaleza al Verbo de Dios, o la naturaleza divina, pues aunque ésta se unió íntegramente a la naturaleza humana en la persona del Hijo, no por eso quedó como circunscrita por la naturaleza humana toda la virtualidad divina. Por eso dice Agustín en la epístola Ad Volusianum: quiero que sepas no ser doctrina cristiana, el que Dios se uniese de tal modo a la carne que, por ello,
haya perdido o abandonado el gobierno del universo, o que la haya transferido como contraída y compendiada a aquel cuerpealío, y del mismo modo, el alma de Cristo ve toda la esencia divina, pero no la comprende, porque no la ve totalmente, esto es, no en un grado tan perfecto como aquel en que ella es visible, como queda expuesto en la primera parte. Qui 7. La sentencia de Agustín hay que interpretarla de la gracia de unión, por la cual todo lo que se dice del Hijo de Dios según la naturaleza divina, se dice también del Hijo del Hombre a causa de la identidad del supuesto, y, en este sentido, puede decirse con verdad que el Hijo del Hombre es comprensor de la esencia divina, pero no en cuanto a su alma, sino en cuanto a su naturaleza divina. Bajo este aspecto también puede decirse que el Hijo del Hombre es el Creador. Artículo 2. El alma de Cristo. Conoce en el Verbo todas las cosas. Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo no lo conoce todo en el Verbo. 1. En Med 13:32 se lee: Cuanto a ese día, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Luego no conoce todas las cosas en el Verbo. 2. Cuanto más perfectamente conoce a alguien un principio, tantas más cosas descubre en él. Ahora bien, Dios ve su esencia más perfectamente que el alma de Cristo. Luego conoce más cosas en el Verbo que la propia alma de Cristo. Por tanto, el alma de Cristo no lo conoce todo en el Verbo. El grado de una ciencia se aprecia en conformidad con el número de cosas que permite saber. Por consiguiente, si el alma de Cristo conociese en el Verbo todas las cosas que el propio Verbo sabe, se seguiría que la ciencia del alma de Cristo igualaría a la ciencia divina, lo creado a lo increado, pero tal cosa es imposible. Contra esto está lo que acerca de AP 5:12. Digno es el Cordero de recibir la divinidad y la ciencia, dice la glosa, esto es, el conocimiento de todas las cosas. Respondo. Cuando se investiga si Cristo lo conoce todo en el Verbo, hay que advertir que el todo puede entenderse de dos maneras. Primera, en sentido propio, refiriéndose a todo lo que de cualquier modo existe, existirá o existió, o fue hecho, o dicho, o pensado por quien quiera que sea, en cualquier tiempo, y, en este sentido, hay que defender que el alma de Cristo lo conoció todo en el Verbo. Cada una de las inteligencias creadas conoce en el Verbo no absolutamente todo, sino tanto más, cuanto con mayor perfección conoce al Verbo. Sin embargo, ningún entendimiento bienaventurado está privado de conocer en el Verbo todo lo que está relacionado con el propio bienaventurado. Ahora bien, con Cristo y su dignidad están relacionadas, de algún modo, todas las cosas, en cuanto que todo está sometido a Él. Minacor 15:27. Él también ha sido constituido por Dios juez de todos por ser el Hijo del Hombre, como se lee en JN 5:27. Y por ese motivo, el alma de Cristo conoce en el Verbo todo lo que existe en cualquier tiempo, incluidos los pensamientos de los hombres, de los que es juez, de modo que de él se dice en JN 2:25, él conocía lo que había en el hombre. Tal expresión puede entenderse no sólo de la ciencia divina, sino también de la ciencia que tiene su alma en el Verbo. La otra manera de entender el todo consiste en tomarlo en sentido más amplio, de modo que se extienda no sólo a todo lo que existe en acto en cualquier tiempo, sino también a todo lo que está en potencia que nunca se convertirá en acto. Algunas de estas cosas solamente existen en la potencia divina, y el alma de Cristo no conoce en el Verbo todas las cosas que existen de ese modo, porque equivaldría a comprender todo lo que Dios puede hacer, porque eso sería lo mismo que comprender la potencia divina, y en consecuencia, la divina esencia. Cualquier potencia, en efecto, se conoce mediante el conocimiento de lo que es capaz de hacer.
Pero hay otras cosas que no solo existen en la potencia divina, sino también en la potencia de la criatura, y todas estas las conoce el alma de Cristo en el Verbo, pues en éste comprehende la esencia de todas las criaturas, y por consiguiente su potencia y virtud, y todo lo que cabe en el poder de la criatura. A las objeciones. 1. Arrio y Eunomio no entendieron esas palabras de la ciencia del alma, puesto que no admitían esta en Cristo, como queda dicho. Quisil 5:3, sino del conocimiento divino del Hijo, de quien afirmaban que era inferior al Padre en lo referente a la ciencia, pero esto es inadmisible, porque todas las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios, como se lee en JN 1:3, y entre ellas todos los tiempos también, y el Verbo no ignora nada de lo que ha hecho. Por consiguiente, se dice que ignora el día y la hora del juicio, porque no lo da a conocer a los demás, pues, interrogado por los apóstoles sobre este problema, Act 1, 6, 7, no se lo quiso revelar, lo mismo que, en sentido contrario, se lee en Gen 22, 12. Ahora he conocido que temes a Dios, esto es, ahora he dado a conocer, y se dice que el Padre lo conoce, porque comunicó al Hijo el conocimiento acerca de ese problema. Por tanto, al decir a no ser el Padre, se da a entender que el Hijo lo conoce, no sólo según su naturaleza divina, sino también según su naturaleza humana, porque, como argumenta el Crisóstomo, si a Cristo hombre le ha sido dado conocer cómo hay que juzgar, que es lo más grande, con mayor razón se le ha concedido conocer lo que es menor, a saber, el momento del juicio. Orígenes, en cambio, interpreta ese pasaje de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, Col 1:24, la cual desconoce ese momento, y algunos sostienen que debe entenderse del Hijo de Dios adoptivo, no del Hijo natural. 2. Dios conoce su propia esencia de modo más perfecto que el alma de Cristo, porque la comprende, y por eso conoce no sólo todo lo que existe en acto en cualquier tiempo, modo de conocer, llamado ciencia de visión, sino también todo lo que él mismo puede hacer, modo llamado simple inteligencia, como queda escrito en la primera parte. Kihil 4:9. Así pues, el alma de Cristo conoce todo lo que Dios conoce en sí mismo por la ciencia de visión, pero no conoce todo lo que Dios conoce en sí mismo por la ciencia de simple inteligencia, y por eso, Dios conoce en sí mismo muchas más cosas que las que conoce el alma de Cristo. El grado de ciencia no se mide solamente por el número de cosas sabidas, sino también por la claridad de tal conocimiento. Por consiguiente, aunque la ciencia que el alma de Cristo tiene en el Verbo se equipare con la ciencia de visión que Dios tiene en sí mismo en cuanto al número de cosas conocidas, sin embargo, la ciencia de Dios excede infinitamente a la ciencia del alma de Cristo en cuanto a la claridad del conocimiento, porque la luz increada de la inteligencia divina supera infinitamente a cualquier luz creada recibida en el alma de Cristo, no sólo en cuanto al modo de conocer, sino también en cuanto al número de cosas conocidas, como acabamos de decir, en la Sol y en el AD2. Artículo 3. ¿Puede el alma de Cristo conocer infinitas cosas en el Verbo? Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo no puede conocer infinitas cosas en el Verbo. 1. El conocimiento de lo infinito va en contra de su propia definición, tal como se la presenta en el 13 Physique. Infinito es aquello cuya cantidad queda siempre fuera de la capacidad de quienes lo estudian, pero es imposible separar la definición de lo definido, porque eso equivaldría a admitir la existencia simultánea de cosas contradictorias. Luego es imposible que el alma de Cristo conozca infinitas cosas. La ciencia de lo infinito es infinita. Ahora bien, la ciencia del alma de Cristo no puede ser infinita, porque, al ser una criatura,
Su capacidad es finita. Luego el alma de Cristo no puede conocer infinitas cosas. No puede existir cosa mayor que lo infinito, pero la ciencia divina, hablando en absoluto, abarca más cosas que la ciencia del alma de Cristo, como queda dicho, tú. Luego el alma de Cristo no conoce infinitas cosas. Contra esto, está que el alma de Cristo conoce todo su poder, y todo aquello a lo que éste se extiende, pero tiene poder para purificar infinitos pecados, según 1 JN 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego el alma de Cristo conoce infinitas cosas. Respondo, todo conocimiento versa sobre el ser, porque el ser y la verdad son convertibles, pero a una cosa se le llama ser de dos maneras. Una, absoluta, cuando se trata de un ser en acto. Otra, relativa, cuando el ser está en potencia. Y porque, como se dice en Inques Metaphys, cada cosa es cognoscible en cuanto que está en acto, no en cuanto está en potencia. La ciencia se fija primaria y principalmente en el ser en acto, y, secundariamente, presta atención al ser en potencia, que no es cognoscible en sí mismo, sino en cuanto se conoce el ser en cuya potencia existe. En cuanto al primer modo de ciencia, el alma de Cristo no conoce infinitas cosas, porque éstas no existen en acto, ni siquiera teniendo en cuenta todas las cosas que están en acto a lo largo de todos los tiempos. Porque el estado de generación y de corrupción no tiene una duración infinita. Por esto hay un límite numérico no sólo para las cosas ingenerables e incorruptibles, sino también para las que están sujetas a la generación y a la corrupción. Por lo que se refiere al segundo modo de conocimiento, el alma de Cristo conoce infinitas cosas en el Verbo. Conoce, efectivamente, como se ha dicho, ameinosa. 2. Todo lo que existe en la potencia de la criatura, por lo que, al existir infinitas cosas en esa potencia de la criatura, conoce en tal sentido infinidad de cosas por una especie de ciencia de simple inteligencia, pero no por la ciencia de visión. A las objeciones. 1. Como se explicó en la primera parte, Curiosity Z 1. Algo se llama infinito de dos modos. Primero, por razón de la forma. Este tal es el llamado infinito negativo, lo cual quiere decir que la forma o el acto del mismo no están limitados por la materia o por el sujeto en que se encuentra. Y un infinito de esta clase, de suyo, es cognoscible en grado máximo a causa de la perfección del acto, aunque no sea comprensible para la potencia limitada de la criatura. Y en este sentido, se dice que Dios es infinito, y el alma de Cristo conoce tal infinito, aunque no lo comprenda. Segundo, por razón de la potencia de la materia, y este tal se llama infinito privativo, en el sentido de que no tiene la forma que le compete poseer. Se le denomina también infinito cuantitativo. Un infinito de esta clase es, de suyo, desconocido, porque viene a ser como una materia privada de su forma, como se dice en el 13 Physique, mientras que todo conocimiento se produce mediante la forma o el acto. Así pues, si se trata de conocer un infinito de esta clase según el modo que le es propio, tal conocimiento resulta imposible, pues equivale a conocer las partes una en pos de otra, como se escribe en el 13 Physique, y, de esta manera, resulta verdadero que para los que se fijan en la cantidad, es a saber, para los que consideran las partes una después de otra, siempre queda algo que no captan, pero lo mismo que las cosas materiales, pueden ser aprehendidas por la inteligencia de un modo inmaterial, y lo mismo que lo múltiple puede entenderse como formando unidad. Así también infinitas cosas pueden ser aprehendidas por la inteligencia, no como algo infinito, sino a modo de algo limitado. De manera que esas cosas infinitas en sí mismas
sean finitas para la inteligencia del sujeto que las conoce. Y de este modo, el alma de Cristo conoce infinitas cosas, en el sentido de que las conoce, no considerándolas unas en pos de otras, sino como una unidad. Por ejemplo, en una criatura en cuya potencia existen infinidad de cosas, y, principalmente, en el propio verbo, tuo. Nada impide que una realidad sea infinita bajo un punto de vista y limitada en otro aspecto, como si imaginamos, en el orden de la cantidad, una superficie infinita en longitud y limitada en anchura. Así pues, si los hombres fuesen numéricamente infinitos, tendrían la infinitud en cierto sentido, es a saber, el de la multitud, pero no la tendrían en relación con la esencia, porque toda esencia está limitada por su propia especie, pero lo absolutamente infinito por razón de la esencia es Dios, como se expuso en la primera parte. Kilseta, tú. Y el objeto propio de la inteligencia, como se dice en el Tereso de Ánima, es la quiddidad de cada cosa, a la que pertenece la noción de especie. Así pues, el alma de Cristo, por tener una capacidad limitada, capta ciertamente lo infinito en esencia, es decir, Dios, pero no lo comprende, como se ha dicho, a un. En cambio, lo infinito radicado potencialmente en las criaturas puede ser comprendido por el alma de Cristo, porque tal infinitud es captada por razón de la esencia, y bajo este aspecto, la potencia de las criaturas no es infinita, pues también nuestra inteligencia entiende lo universal, por ejemplo la naturaleza del género o de la especie, lo que, en cierto modo, es infinito, en cuanto que puede predicarse de infinitos individuos. Lo infinito en todos los aspectos no puede ser más que uno. Por eso dice el filósofo en el primero de Caelo et Mundo, que, por estar el cuerpo sometido a la dimensión en todas sus partes, resulta imposible la existencia de varios cuerpos infinitos. Sin embargo, en caso de existir algún ser infinito bajo un solo aspecto, nada impediría la existencia de varios seres infinitos, como si imaginásemos muchas líneas infinitas según la longitud reducidas a una superficie limitada en la anchura, como pues lo infinito no es una sustancia, sino un accidente de las cosas llamadas infinitas, como se escribe en el Tresé Physique. Como lo infinito se multiplica según los diversos sujetos, así también es necesario que se multiplique la propiedad de lo infinito, de modo que convenga a cada uno de los sujetos en que se encuentra, y una de las propiedades de lo infinito es que no haya nada mayor que él. E igualmente, si nos fijamos en cualquiera de las otras líneas infinitas, es claro que las partes de cada una de ellas son infinitas. Por tanto, es necesario que en una línea de esa clase no haya nada mayor que todas sus partes infinitas. Sin embargo, en una segunda y en una tercera línea, también habrá muchas partes infinitas distintas de las anteriores. Y vemos que esto mismo acontece en los números, pues las especies de los números pares son infinitas, e igualmente lo son las especies de los números impares. Y, sin embargo, sumados los números pares y los impares, son más que los números pares. Así pues, hay que decir que no existe nada mayor que lo absolutamente infinito bajo todos sus aspectos. En cambio, cuando se trata de algo infinito en un aspecto determinado, no hay nada mayor en ese orden, pero sí puede haberlo fuera de tal orden. En este sentido, existen infinitas cosas en la potencia de la criatura, y, sin embargo, existen muchísimas más en la potencia de Dios que en la potencia de la criatura. Igualmente, el alma de Cristo conoce infinitas cosas con la ciencia de simple inteligencia. Pero, de ese modo, Dios conoce más. Artículo 4. El alma de Cristo.
ve al Verbo de manera más perfecta que cualquier otra criatura. Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo no ve al Verbo de modo más perfecto que cualquier otra criatura. 1. La perfección del conocimiento depende del medio de conocer. Así, es más perfecto el conocimiento logrado por medio del silogismo demostrativo que el obtenido mediante el silogismo dialéctico, pero todos los bienaventurados ven al Verbo inmediatamente por la misma esencia divina, como queda dicho en la primera parte, punto 12 am 2. Luego, el alma de Cristo no ve al Verbo de manera más perfecta que cualquier otra criatura. 2. La perfección de la visión no supera la potencia visiva. Ahora bien, la potencia de un alma racional, como lo es la de Cristo, es inferior a la potencia intelectual del ángel, como resulta claro por lo que dice Dionisio en el c. 4 de Cael. Here, luego el alma de Cristo no ve al Verbo más perfectamente que los ángeles. Tra. Dios ve su propio Verbo de manera infinitamente más perfecta que el alma, y hay infinitos grados intermedios entre el modo en que ve Dios su propio Verbo y el modo en que lo ve el alma de Cristo. Luego no debe afirmarse que el alma de Cristo vea de modo más perfecto al Verbo, o la esencia divina, que cualquier otra criatura. Contra esto, está lo que dice el apóstol en Ef 1:20-21. Dios puso a Cristo en el cielo por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación sobre todo nombre, no solo en este mundo, sino también en el futuro. Pero en la gloria celestial tanto más alto está uno, cuanto más perfectamente conoce a Dios. Luego el alma de Cristo ve a Dios de modo más perfecto que cualquier otra criatura. Respondo. Todos los bienaventurados tienen la visión de la esencia divina por la participación de la luz que les viene del Verbo, que es la fuente de la misma, según palabras del Eclo 1,5. La fuente de la sabiduría es el Verbo de Dios en los cielos. Ahora bien, el alma de Cristo está unida al Verbo de Dios más íntimamente que cualquier otra criatura, porque está unida a Él en su propia persona, y por eso recibe una mayor influencia de la luz, en la que Dios es visto por el mismo Verbo, que cualquier otra criatura. Por eso también ve más perfectamente que cualquier otra criatura la verdad primera, que es la esencia de Dios, y a esto se debe el que se diga en Júntene 1:14. Hemos visto su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno no solo de gracia, sino también de verdad. A las objeciones. 1. La perfección del conocimiento, en lo que se refiere al objeto conocido, depende del medio de conocer. Pero, en lo que toca al sujeto que conoce, proviene de la potencia o el hábito. De ahí que también entre los hombres, aunque se sirvan del mismo medio de conocimiento, uno conoce la conclusión de manera más perfecta que otro, y, en este sentido, el alma de Cristo, que está repleta de una luz más abundante, conoce la esencia divina más perfectamente que los otros bienaventurados, aunque todos vean la esencia de Dios por sí misma. Tua. La visión de la esencia divina supera la potencia natural de cualquier criatura, como queda dicho en la primera parte. Cos 12a. Foro. Y por eso, en este campo, los grados se establecen más de acuerdo con el orden de la gracia, en el que Cristo ostenta el puesto supremo, que con el orden de la naturaleza, en el que la naturaleza angélica aventaja a la humana. Tra. Como antes se afirmó, Quique Z 12, que no puede haber gracia mayor que la de Cristo por su unión con el Verbo. Lo mismo hay que decir también sobre la perfección de la visión divina, aunque, hablando en absoluto, pudiera existir un grado superior, si se tiene en cuenta la infinitud del poder divino.